Y esta mañana quiero hablarle acerca de dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Y cuando le toco este tema, no quiero que lo vea como un tema pasivo, donde uno no tiene nada que hacer, sino al contrario, este es un tema donde uno tiene mucho que hacer. Y es que necesitamos aprender, y quiero señalarle esa palabra, aprender a depender de Él. Necesitamos aprender. Eso significa que uno no nace dependiendo de Dios. Uno aprende a depender de Dios. Si usted me pregunta, pastor, ¿y es sencillo depender de Dios? Permítame decirle que no es sencillo. ¿Y cuál es la razón? Porque uno no tiene el control. El control no lo tiene uno. Y normalmente uno quiere tener el control. Los que manejamos, los que estamos acostumbrados a manejar, cuando otro va manejando, uno siempre va mirando. Y una vez él iba manejándole al pastor David y él me iba diciendo, mire por aquí. Y le dice la pastora Vani, mi amor, usted no tiene licencia para manejar desde el pasajero. El que tiene la licencia es él y el que lleva el timón, déjelo. Porque es normal, uno quiere, no, por aquí. O si algo, uno está en un lugar, uno quiere dar una opinión. Es natural, eso es parte de nuestra naturaleza. No obstante, en esto, cuando vamos a depender de Dios, no vamos a tener el control. Porque el justo, por su fe, es que vamos a vivir. Pero le dije que este no es un tema pasivo, no es como, sí, yo estoy dependiendo de Dios. No, porque hay una parte. Para depender de Dios hay que hacer nuestra parte también. Dios nos ha delegado a hacer una parte. Dios le ha dejado a usted una parte que debe de hacer. Y esa parte Dios no la va a hacer por usted. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer por nuestras vidas, pero la parte que nos corresponde, o sea, nuestra parte, Dios no la va a hacer. Y quiero basarme en este mensaje en un relato que está en el libro de Génesis, en la historia de Jacob. Si usted quiere saber todo sobre Jacob, lo puede encontrar en el libro de Génesis. Jacob era un hombre que había aprendido a tomar el control de su vida. Él reemplazó a su hermano con la primogenitura, le tendió ahí una trampita. El hermano, que era una persona un tanto fuera de cabales, cayó en la trampa y le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Eso literalmente eran miles de dólares los que estaba vendiendo por un plato de comida. Y un día se encuentra en una posición donde ya no puede tener el control de las cosas. Pero para que Dios pueda verdaderamente intervenir y que estemos realmente en las manos del Señor, entonces vamos a necesitar hacer nuestra parte. Y observe lo que dice capítulo 32 de Génesis, versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. ¿Qué es lo que ocurre acá? Jacob está regresando a su tierra. El Señor le dice, regrésate. Y él regresa a su tierra. Pero cuando va a regresar a su tierra, tiene que enfrentar al hermano que le había vendido la primogenitura. Y no solo eso, también que Jacob le había robado la primogenitura. Él se disfrazó como su hermano, se puso pelo de cabra, porque era velludo el hermano, y lo suplantó. Y el papá Isaac lo bendijo en vez de bendecir a su hermano. Y cuando él regresa a su tierra, tiene que enfrentarse a un hermano muy molesto. Y viene al encuentro de Jacob, y viene 400 hombres con él. ¿A qué cree usted que venían esos 400 hombres con el hermano? No venían a recibirlo contento. ¡Qué bueno! Entonces traje a 400 hombres armados para recibirte y decirte bienvenido. No, había un gran problema. Es más, su hermano decía, yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar. Eso es lo que decía su propio hermano, por la barbaridad que había hecho este hombre. Pero observe lo que ocurre. Versículo 7. Entonces Jacob
tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacob? Él estaba tomando medidas de precaución. Y si usted continúa leyendo, se da cuenta que él llegó a la conclusión: si atacan a un grupo, entonces el otro puede huir. Y después hasta lo dividió en 4 partes. O sea, lo dividió más, tratando de proteger lo más que él podía a su familia. ¿Qué estaba haciendo? Haciendo su parte. Si vamos a depender de Dios, es cuando ya nosotros no podemos hacer nada y hemos hecho nuestra parte. Entonces hay cosas que, si usted dice, mi salud está siendo afectada, hay una parte que usted puede hacer: empezar a cuidarse, por ejemplo. Si usted dice, yo ya no sé qué hacer con mis finanzas, entonces, ¿qué podría hacer su parte? Entonces podría dejar de gastar como está gastando. Tratar de arreglar lo que puede arreglar. Si usted tiene un problema en la familia y el problema ha escalado de tal manera que dice, ya no tengo el control, pero usted puede pedir perdón. Es impresionante que hay matrimonios que se destruyen porque alguien no hizo su parte. Y decimos, no, yo estoy en las manos del Señor, ya, ahí que vea el Señor lo que haga. Y sabe, estamos teniendo una actitud pasiva e irresponsable también. Cuando un simple llamado, una simple disculpa podría arreglar las cosas. Y podría hablarle tantas veces que hemos visto que alguien en la pareja decide, se fue el uno y viene uno de los dos y llama y le dice, ¿sabes qué? Eres mi esposo, eres mi esposa, yo te amo, yo te quiero pedir perdón, no puedo vivir sin ti. Y el otro se quiebra, o la otra, el que está del otro lado se quiebra, dice, yo también, gracias por haberme llamado, y regresa todo a la normalidad por una simple llamada. ¿Qué es eso? Hacer nuestra parte. Personas que ya no están buscando trabajo. ¿Y por qué no están buscando trabajo? Ya estoy en las manos de Dios. Ahí, si Dios quiere que yo trabaje, ahí me va a salir la oportunidad. Y hay un dicho que es bien irresponsable acá en Nicaragua, y tal vez usted no lo ha escuchado, pero ya lo va a escuchar: al que Dios le ha de dar, por la puerta le ha de entrar. Y le voy a decir algo, yo lo decía muchas veces porque me lo repitieron varias veces, y después leyendo la Biblia digo que al que Dios le ha de dar, por la puerta le entra. La desgracia es lo que le va a entrar. Y después Pablo dice, el que no trabaje tampoco coma. ¿Qué Dios nos está pidiendo? Hacer nuestra parte. Y siempre le digo esto, si usted viene a esta iglesia, usted va a escuchar mucho esto: el cristiano tiene que acostumbrarse a hacer. ¿Escuchó la alabanza hoy? Vaya, pregúntele si no ensayaron. No, es que estamos en las manos del Señor y aquí va a fluir el Espíritu. Y se vuelven a ver, y entonces, según, ¿verdad?, algunas personas en su mente ya se entendieron en el Espíritu, y a ver cómo sale la cosa. Entonces yo era uno de esos hermanos, decían, ¿verdad?, el que estaba al frente, alguien tiene un especial, y entonces pasaba uno, bueno, yo tengo un especial, y por favor no escuche la voz, escuche la letra. Y le decía al que estaba en el instrumento, en el piano o en la guitarra, ahí me sigue. Y el pobrecito, mire, yo llegaba a la meta y él todavía estaba en el inicio. ¿Qué es eso? No, pero es que estamos en las manos del Señor. Yo estoy seguro que usted y yo no estamos en las manos de Dios si no estamos haciendo nuestra parte. ¿Podemos decir amén, iglesia? Asegúrese entonces que usted ha hecho su parte. Lo segundo que quiero señalarle en esta mañana: asegúrese que el diablo, el enemigo, no tiene nada en usted, que no tiene nada en su vida. Un día le dice el Señor a Jacob, voy a llegar a visitarte. ¿Y sabe qué hace Jacob? Va, reúne a su familia y le dicen, si alguien tiene algo que va en contra de Dios, sáquelo. Y mire, la familia tenía ídolos, tenían unos zarcillos ahí escondidos, otros lo andaban puesto, y lo tuvo que agarrar a Jacob y sacarlo y esconderlo, porque Dios iba a venir. Cuando
vamos a depender verdaderamente de Dios correctamente, tenemos que sacar todo lo que está obstruyendo la obra de Dios en nuestras vidas. El enemigo no puede tener nada en nosotros. Pablo le llamaba a eso ser irreprensible. Y cualquiera podría decir, estamos hablando de perfección. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando acá que en cuanto dependa de usted y de mí, todo lo que dependa de usted y de mí, lo vamos a tener en orden. Lo vamos a tener correcto. Cuando Jesús tenía que enfrentarse a la misma muerte, Jesús hizo esta declaración en Juan 14, versículo 30. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Que usted pueda decir, el enemigo no tiene nada en mi vida. Yo no estoy haciendo nada que le da la oportunidad al enemigo para que me destruya, para que destruya a mis hijos, para que destruya a mi familia. Que usted pueda decir hasta donde depende de mí, porque hay cosas que no dependen de uno. Pero si depende de usted, si está en sus manos, que usted pueda decir hasta donde depende de mí, el enemigo no tiene nada en mí. Otra de las cosas que debemos de considerar cuando vamos a depender en Dios es que no podemos parar de orar. Siga orando. Siga orando. No deje de orar, no deje de clamar al Señor. Algunas veces padres de familia dicen, yo ya dejé de pedirle por estos chavalos. Ay, Dios que los agarre y los revuelque. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo vamos a dejar a nuestros hijos ahí a la buenaventura? O mejor dicho, a la malaventura. No podemos dejar a nuestros hijos. No puede dejar de pedir. No podemos dejar de clamar, de invocar el nombre del Señor, pidiendo a Dios que sea Él el que intervenga en nuestras vidas. Jacob, cuando llegó a la conclusión que ya no podía más, que ya había hecho todo lo que había podido, y le quiero animar que lea esta historia, porque entonces luego de enfrentar, de saber que su hermano viene con 400 hombres, empieza a enviarle hasta regalos. Le mandó embajadores para ir apaciguando el corazón, haciendo su parte. Pero cuando llega a ese punto, Génesis 32:11, observe lo que dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Qué estaba haciendo ahí? Diciéndole, Señor, yo ya hice todo lo que yo pude. Ya no puedo más. Ya hice todo lo que estaba en mis manos. Ahora solo dependo de ti. Pareciera como que era una oración final, pero todavía hacía falta mucho. Y llega un momento donde está ya a punto de enfrentarse a su hermano. A la mañana siguiente tenía que encontrarse con él. En ese tiempo era fácil saber porque medían las distancias por días de camino. Eso es lo que hacían. Entonces él sabía que a la mañana siguiente iba a enfrentar a su hermano. ¿Y sabe lo que hizo? No se fue a llorar o a lamentarse con su familia. Puso a su familia en marcha a un lugar y él se quedó solo. Y observe lo que pasa. Entonces acá, capítulo 32, versículo 24. Así quedó solo Jacob y luchó con él un varón. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sabe? Este es el ejemplo, aunque esto fue una lucha física la que ocurrió en este lugar. Este es el ejemplo que los cristianos también vamos a necesitar luchar por la bendición que estamos anhelando. Tal vez es un trabajo al que usted está aplicando. Y usted dice, yo ya no puedo hacer nada. Ya no puede hacer nada humanamente. Pero en el mundo espiritual usted sí puede hacer. Tal vez es un hijo que usted sabe que anda en las drogas o anda en el alcohol. En el mundo humano usted ya no puede hacer nada porque no puede agarrarlo y encarcelarlo para que deje de beber o ande en las drogas. O un hombre que anda quizás perdido en el mundo.
pero usted sí puede ir y pelear por esas almas, pelear por esas bendiciones, pelear, ponerse los guantes y decirle: Señor, yo ya no puedo hacer nada. Eso es lo que Jacob estaba diciendo: ya no puedo hacer nada, pero yo estoy aquí para pedir tu bendición. ¿Sabe? Hoy yo puse mi reloj para despertarme a 1 hora, pero generalmente ocurre esto los domingos. Los días domingos el Señor me despierta a la hora que Él se le ocurre. Él es el dueño, así que entonces sé que cuando me despierto yo sé lo que tengo que hacer. Cada día domingo estoy tratando de pelear para que el día de hoy usted pueda recibir una palabra que cambie su vida. Esa pelea no va a ser física, queridos hermanos, va a ser una pelea espiritual. ¿Sabe lo que dice su palabra? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es una lucha espiritual, y yo quiero animarle en este día para que usted se ponga esos guantes y dígale al Señor: yo voy a luchar por mi vida, yo voy a luchar por mi familia, y Dios le va a dar la victoria. Amén. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Pelee entonces por esa bendición, pelee por sus hijos, pelee por su familia. Había un jovencito en nuestra comunidad. Él oraba por su papá y le decía: Señor, el papá tenía un corazón, no era de piedra, ese era de acero. No le entraba a nadie. Un día le dijeron, lamentablemente alguien le dijo: mire, esa actitud suya lo va a llevar hasta el infierno, se va a ir al infierno usted. Y le dijo: a mí me tiene sin cuidado el infierno, no tengo problemas en eso. Entonces el hijo estaba ahí escuchando. Imagínense un hijo que escucha a su padre decir eso. El hijo estaba atemorizado, entristecido, no sabía qué hacer, no sabía qué podía hacer. Un día, en una noche, estaba orando en el patio de la casa y empezó a llover. Y él, en vez de ir a protegerse de la lluvia, se quedó ahí. Y él cuenta que en el lodo se arrodilló y le dijo esto al Señor: mi vida por la vida de mi padre. Y le dijo: Señor, yo estoy aquí y no me voy a mover. Mi vida por la vida de mi padre. Mi padre no va a morir en pecado, no va a morir apartado de tu camino. El padre todavía vive, por cierto. Un día iban de camino, cuenta este muchacho, iban de camino a un lugar y el papá lo vuelve a ver al hijo y le dice: le he dicho a mi madre, hijo, le he dicho a mi madre, llegó el tiempo en que yo voy a buscar al Señor. Sin que nadie le hablara. ¿Sabe lo que este muchacho dijo? Que fue aquella noche donde dobló sus rodillas en el lodo, diciéndole: Señor, yo voy a pelear por el alma de mi padre. Yo no sé en lo que usted ha llegado al punto donde dice: ya no puedo más. Pero hay algo que sí debe de saber. Si usted ha llegado a ese punto y usted empieza a hacer lo que Dios le está pidiendo, va a ocurrir algo en su vida. Dios le va a contestar, porque usted está dependiendo del Señor. Y cuando uno depende de Dios, eso se le llama esperar en Dios. Entonces uno puede ir a la presencia del Señor y decir: Señor, yo voy a esperar en ti. Ya hice todo y ya no voy a estar más desesperado. Tal vez usted esté enfrentando un diagnóstico y tal vez ni sabe todavía qué hay detrás. Pero cuando usted ya dice: Señor, hice todo y ya no puedo hacer nada más, pero estoy aquí para pelear esa bendición. Estoy aquí esperando en ti. Un día el salmista estaba en una condición desesperante. Ya no sabía qué hacer más. Y entonces ese día se dijo a su propia alma: alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te abates?
Eso está en Salmos 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero ¿sabe lo que ocurría en ese momento? Hombres llegaban, personas llegaban donde el salmista y le decían cosas como: ¿dónde está tu Dios? Versículos 3 y 4. Fueron las lágrimas mi pan de día y de noche. Quizás esa es su situación. Mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Tal vez ese es su caso. Hay personas que le están diciendo: ay, sos cristiano, ¿y dónde está tu Dios? Entonces usted tiene que decirse a sí mismo: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espere en Dios, porque aún he de alabarle. Volvamos a Jacob entonces. Versículos 3 y 4. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Y observe lo que ocurre cuando alguien espera en Dios. Pero Esaú corrió a su encuentro. Recuerde, viene con 400 hombres armados. Y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Sabe lo que ocurre cuando somos personas que esperan en Dios? Entonces Dios nunca, 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 nunca le va a abandonar a usted. Dios nunca le va a desamparar. Dios nunca le va a abandonar. ¿Y sabe por qué razón? Porque Él está diciendo en esta mañana, y recíbalo de parte del Señor: yo estoy contigo. Si pasas por las aguas, yo voy a estar ahí. Si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Si se siente desanimado, sin fuerza, ¿sabe lo que Él le dice? Yo te doy esfuerzo si estás cansado y multiplico la fuerza si no tiene ninguna, para que usted pueda decir el día de mañana: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, porque Él es mi pastor y nada me va a hacer falta, porque habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Creo que podemos darle un aplauso más fuerte al Señor. Dios no le va a abandonar. Usted que llora por su familia, usted que lamenta por su familia, tal vez usted dice: es que usted no conoce a mis padres. Mis padres son religiosos, nunca van a salir de ahí. Nosotros teníamos un familiar que era así. Y era un pleito. Ni siquiera le hablábamos nada. Y era un pleito cada vez que nos veía. Y yo era un niño en ese tiempo. Y cómo se burlaba de nosotros. Pero un día el Señor tocó su corazón. Ya él está en la presencia del Señor. Y se volvió un evangelista sin título. A todo el que conocía le hablaba de Jesucristo. Es que dice: yo no me puedo quedar callado después de haber conocido a Jesucristo. Usted que llora por su familia, usted que llora por un hijo, usted que llora por una situación, Dios no le va a abandonar. Entonces necesitamos aprender del Señor, hacer lo que dice su palabra: el justo por la fe vivirá. Tal vez usted dice: bueno, yo no estoy enfrentando nada parecido. Llegará el momento y usted necesita estar apercibido de esto, haciendo nuestra parte, para que cuando llegue el momento nosotros podamos decir: Señor, yo hoy te puedo decir que el enemigo no tiene nada en mí y que yo estoy dependiendo 100% de ti. Y hay una buena noticia: cuando usted ya no tiene el control, cuando usted ya no puede hacer nada más, entonces Dios interviene de manera portentosa. Hay algunos que siempre señalan: Señor, muévete de manera sobrenatural. Le voy a decir algo: no hay otra manera en que Dios se mueve. Todo lo que Él hace es sobrenatural, es todopoderoso, y Él va a intervenir a su favor si usted depende de Dios 100%. Dios va a intervenir a su favor, porque Dios no le va a abandonar. Amén.
Hoy le vamos a decir al Señor: ahora, mi Señor, yo voy a depender de ti. Me encanta cuando alguien me escribe y me dice: pastor, tengo un familiar desahuciado. No me encanta que esté desahuciado, me encanta orar por esas cosas. ¿Sabe cuál es la razón? Porque algunas veces Dios manda enfermedades para llevarnos, pero muchas veces vienen enfermedades que son para que Dios se glorifique. Y cuando oramos y vemos los milagros, cuando escuchamos lo que Dios está haciendo, cuando vemos la obra del Señor en la vida de las personas, entonces decimos: ahí está. Cuando dependemos de Dios, Dios siempre da lo mejor a aquellos que dependen de Él. Amén, iglesia.